¿Listos para perder unos minutos más de su día conmigo en este servicio público de inutilidad emocional? Porque, mis amigos, lo que están a punto de escuchar no es solo un chisme familiar, es una obra maestra del absurdo humano, una telenovela emocional financiada por alguien que claramente pasó demasiado tiempo leyendo Reddit y creyendo que era un manual de supervivencia social. Quédense conmigo hasta el final, mis amigos, porque esta historia empieza con una invitación de boda preciosa, de esas que te hacen decir oh, y termina con una pregunta existencial muy seria. ¿En qué momento exacto uno decide cortar contacto con un familiar sin sentirse el villano de la historia? Y ya saben el ritual. Si esto fuera un video, este sería el momento perfecto para suscribirse, dejar el like preventivo, comentar después y compartirlo con ese amigo que vive para el drama ajeno. Respiren. Vamos. Mi hermana siempre fue especial. No especial en el sentido mágico. Especial en el sentido de siempre cree que sabe más que todos los demás. Vamos a llamarla Clara. Porque nada en esta historia fue claro jamás. Clara tenía esa personalidad encantadora en público y peligrosamente analítica en privado. De esas personas que dicen solo quiero ayudarte mientras ya están planeando tu autopsia emocional. Ella no vivía su vida. Ella auditaba la vida de los demás. Opinaba sobre relaciones ajenas, decisiones ajenas, traumas ajenos. Todo con una sonrisa dulce y una superioridad moral perfectamente maquillada. Así que cuando un día anunció que se iba a casar, todos fingimos sorpresa, incluyéndola a ella. El anuncio fue repentino. Demasiado repentino. Un día estaba soltera, al siguiente estaba prometida. Y no prometida normal. Prometida nivel esto va a ser una boda enorme. La invitación llegó por correo. Papel grueso, elegante, caro. De esos que al tocarlos ya sabes que alguien gastó una cantidad obscena de dinero. La tomé entre mis manos, white pants. Esto cuesta más que mi alquiler. Había flores grabadas, tipografía cursiva dramática, relieve. Todo gritaba perfección. Todo excepto un pequeño detalle. Nadie conocía al novio. Ni yo, ni nuestros padres, ni los amigos cercanos, ni siquiera la tía metiche que siempre sabe todo. Cuando le preguntaban, Clara sonreía. Esa sonrisa suya que hoy reconozco como una bandera roja con dientes. Después les cuento, decía. Es una historia larga. Después. Siempre después. Mi esposo, llamémoslo Isen, fue el primero en decirlo en voz alta. ¿No te parece raro? Lo dijo una noche, tranquilos, sin acusaciones. Solo curiosidad genuina. Yo quis defenderla. ¿Por qué claro que quis? Bueno, la gente se conoce por internet. Es normal. Normal. La palabra favorita de los que ignoran su intuición. Pero incluso yo tenía esa sensación incómoda en el estómago. Como cuando ves una película y sabes que algo malo va a pasar, pero el personaje sigue caminando hacia el sótano oscuro. No había fotos antiguas. No había anécdotas reales. No había amigos en común. Solo un nombre. Y ni siquiera lo decía mucho. El novio. Siempre el novio. Nunca su nombre. El día de la boda llegó demasiado rápido. La iglesia era hermosa. Demasiado hermosa para una boda improvisada. Flores blancas por todas partes. Música en vivo. Decoración impecable. Todo parecía sacado de una revista. Los invitados eran reales. La familia estaba completa. Los amigos también. Nada, absolutamente nada, indicaba que algo ahí fuera falso. Y eso, mis amigos, es lo que hace que todo esto sea aún más perturbador. Vi a Clara caminar hacia el altar. Radiant. Segura. Sonriendo como alguien que ya sabe el final de la historia. El vestido le quedaba perfecto. Demasiado perfecto. Y entonces vi al novio. Ahí estaba. Elegante. Tranquilo. Extremamente tranquilo. No sudaba. No temblaba. No miraba a Clara con amor desbordado. La miraba como alguien que sigue instrucciones. Me incliné hacia Isen. ¿No lo ves raro? Lo sé, sir. Isen frunció el ceño, pero no quiso armar drama. Tal vez solo es muy calmado. Sí. Calmado. Oh, entrenado. La ceremonia fue perfecta. Votos emotivos. Lágrimas reales. Aplausos. Incluso el sacerdote parecía conmovido. Yo lloré. Lo admito. Porque soy humana. Y porque nadie sospecha que está participando en una mentira cuando todo luce tan real. La recepción fue aún más impresionante. Comida exquisita. Champán sin límite. Música fuerte. Risas. Familia feliz fingiendo normalidad colectiva. Hasta que noté algo. El novio no estaba. Al principio pensé que había ido al bao.
Luego pensé que estaba saludando a alguien. Pasaron minutos. Luego más. Y Clara no parecía preocupada. De hecho, parecía emocionada. Eso fue lo que me heló la sangre. De pronto, Clara tomó el micrófono. Golpeó suavemente el vaso para llamar la atención. Ese sonido fue el inicio del desastre. Antes de continuar con la fiesta, dijo, sonriendo. Quiero compartir algo especial. Special. Nunca confíen en esa palabra. Todos guardaron silencio. Yo sentí ese presentimiento horrible. Ese que te dice que algo está muy, muy mal. Clara respiró profundo. Y entonces dijo, este matrimonio no es real. El silencio fue absoluto. Ni una cuchara. Ni una tos. Nada. Ella rió. Rió como alguien orgulloso de sí mismo. El novio es un actor. Todo esto fue organizado. Mi cerebro tardó varios segundos en procesarlo. Sentí calor. Luego frío. Esto, continuó, abriendo los brazos. Fue un experimento. Un experimento. La palabra flotó en el aire como una bofetada. Un experimento para probar la fidelidad. Gyro lentamente la cabeza. Y miró directamente a Isen. En ese momento, entendí algo horrible. Esto nunca fue sobre ella. Todo el salón parecía congelado. Las sonrisas se apagaron. Las miradas se cruzaron sin entender. Yo miro a Ethan. Ethan me miró a mí. Y ninguno sabía exactamente qué se suponía que debíamos sentir. Clara, en cambio, estaba disfrutando cada segundo. Durante las últimas semanas, continuó, creé diferentes situaciones para observar el comportamiento de mi cuado. Lo dijo con una calma inquietante. Como si estuviera explicando una receta. Conversaciones aparentemente inocentes. Mensajes casuales. Momentos deseados para ver si cruzaba la línea. Sentí un nudo en el estómago. Yo no había autorizado nada de eso. Nadie me había pedido permiso. Nadie me había advertido. Y aún así, ahí estaba yo, sentada en medio de un experimento psicológico ajeno. Clara sonrió con orgullo. Y me alegra decir que pasó la prueba. Algunos aplaudieron. Otros se quedaron inmóviles. Una tía lloraba. Un primo murmuraba que esto era una locura. Yo no podía moverme. Porque no sentía alivio. No sentía gratitud. Sentía rabia. Isen se levantó lentamente. No estaba enojado. Estaba confundido. ¿Me estás diciendo que todo esto? Empezó, buscando palabras. ¿Fue para probarme? Clara asintió. Necesitaba saber si eras confiable. Necesitaba. Esa palabra. Como si su necesidad justificara todo. Yo sentí como algo se rompía dentro de mí. Porque nadie preguntó si yo necesitaba esto. Nadie pensó en cómo me afectaría. Todo giraba alrededor de Clara. La fiesta terminó sin terminar. La música se apagó. La gente se fue en silencio. Los proveedores siguieron trabajando como si nada. Porque para ellos, esto era solo un contrato más. El actor. Sí, el actor. Se fue por la puerta trasera. Ni siquiera se despidió. Como un fantasma bien pagado. Nos sentamos en una mesa aparte. Yo, Isen y Clara. El silencio era pesado. Finalmente, respire profundo. ¿Por qué? Pregunté. Solo eso. ¿Por qué? Clara dudó por primera vez. Miró sus manos. Jugó con el anillo falso. Y entonces habló. Porque yo fui traicionada. Ahí estaba. La verdad. Yo confié ciegamente en alguien, continuó. Y nadie me advirtió. Nadie me protegió. Levantó la mirada. Yo no quería que tú fueras tan ingenua como yo. Ingenua. La palabra me dolió más que todo lo demás. En ese momento entendí algo fundamental. Esto no era cuidado. No era amor. Era proyección. Clara no estaba tratando de protegerme. Estaba tratando de reescribir su propia historia usando la mía. Usó mi matrimonio como terapia personal. Y eso no se perdona fácilmente. Isen y yo nos fuimos antes del postre. Caminamos en silencio. En el auto, finalmente, hablamos. Lloramos. Nos reímos nerviosamente. Procesemos. Él se disculpó por no haber notado antes lo extraño de todo. Yo me disculpé por haber minimizado mis propias dudas. Nuestro matrimonio sobrevivió. Pero algo más murió esa noche. Hoy, cuando alguien pregunta por qué ya no hablo con mi hermana, respondo con calma. Porque no participo en experimentos sociales sin consentimiento. Y sigo adelante. Ahora dime tú, mis amigos, ¿perdonarías a una hermana así? ¿Te sentirías agradecido porque tu pareja pasó la prueba? ¿O te irías sin mirar atrás? ¿Qué harías en mi lugar? Comenta ahí, mis amigos, necesito saberlo.
He aquí es donde muchos creen que la historia termina. Que todo se resuelve con una conversación incómoda, una noche sin dormir y una frase ingeniosa para cerrar el capítulo. No, mis amigos. Ahí es donde empieza lo verdaderamente incómodo. Porque el verdadero caos no ocurre en público. Ocurre después. Cuando todos se van. Cuando el ruido se apaga. Cuando te quedas sola con tus pensamientos y te preguntas en qué momento normalizaste cosas que jamás debiste aceptar. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y veía la sonrisa de Clara frente al micrófono. Ese brillo de satisfacción. Ese orgullo. No era culpa. No era nervios. Era triunfo. Y eso me dio miedo. A la mañana siguiente tenía mensajes. Muchos. Familia. Amigos. Personas que no veía hace años. Algunos decían, bueno, al final todo salió bien, ¿no? Otros. Tu hermana solo quería cuidarte. Cuidarme. Esa palabra otra vez. Como si humillarme públicamente fuera una forma válida de amor. Como si usar mi matrimonio como laboratorio fuera un gesto noble. Yo leía esos mensajes y sentía algo nuevo crecer dentro de mí. No era tristeza. No era enojo. Era claridad. Clara me escribió al tercer día. Un mensaje largo. Demasiado largo. Decía que estaba dolida. Que no esperaba esa reacción. Que yo debía entender su trauma. Decía que el mundo era peligroso. Que los hombres mentían. Que ella solo quería asegurarse. No pidió perdón. Explicó. Y ahí entendí otra cosa importante, mis amigos. Cuando alguien te explica una traición en lugar de disculparse, no está arrepentido. Está justificándose. Decidí verla. No por ella. Por mí. Nos sentamos en una cafetería. Un lugar neutral. Público. Clara llegó tranquila. Sonriente. Como si fuéramos a ponernos al día. Pidió café. Habló del clima. Del tráfico. Yo la observaba como si la viera por primera vez. Y tal vez lo era. ¿Sabes qué fue lo peor? Le dije finalmente. Ella levantó la mirada, atenta. No fue el engao. No fue el actor. No fue la boda falsa. Hay una pausa. Fue que nunca pensaste en mí. Solo pensaste en ti. Clara Frenchio, el CEO. No es verdad, dijo rápido. Todo fue por ti. Ahí estaba el problema. Le expliqué, con calma, que el amor no prueba. El amor confía o se va. Que nadie tiene derecho a traumatizar a otro para sentirse seguro. Que mi matrimonio no era su terapia. Clara se cruzó de brazos. Entonces prefieres vivir engada. No. Prefería vivir sin ella. Me levant. Dejé el dinero sobre la mesa. Y me fui. Sin gritar. Sin escena. Eso la confundió más que cualquier drama. Pasaron semanas. Luego meses. El silencio se volvió costumbre. Y en ese espacio sin Clara, algo curioso ocurrió. Respiré mejor. Dormí mejor. Reí sin culpa. Isen y yo hablamos mucho durante ese tiempo. Sobre límites. Sobre lealtad. Sobre familia. Aprendimos que pasar una prueba no significa que nunca te pusieron en peligro. Aprendimos que a veces el enemigo no es quien sospechas. Un día, en una reunión familiar, alguien hizo la pregunta inevitable. ¿No la extras? Sonreí. Extrajo la idea de una hermana que nunca existió. Y fue suficiente. Ahora dime tú, mis amigos, ¿hasta dónde llega el amor familiar? ¿Dónde empieza la manipulación? ¿Perdonarías a alguien que te lastimó convencido de que tenía razón? Comenta ahí. Porque si algo aprendí es que cuando el drama es absurdo, la conversación siempre vale la pena. Con el tiempo, el silencio empezó a hacer ruido. Porque cuando cortas con alguien como Clara, no cortas solo con una persona. Cortas con una narrativa. Con un rol que otros ya habían escrito para ti. La familia no tardó en reaccionar. Primero fue la confusión. Después, la incomodidad. Finalmente, la presión. Mi madre fue la primera en decirlo en voz alta. Es tu hermana. Como si esa frase lo explicara todo. Como si la genética fuera un contrato eterno de tolerancia. Le respondí con calma. Y yo soy su hermana también. Y aún así me usó. Eso la dejó en silencio unos segundos. No muchos, pero suficientes. Mi padre optó por el camino clásico del mediador cansado. No se puede borrar a la familia, dijo una noche, suspirando. Hay que aprender a convivir. Convivir. Esa palabra tan peligrosa. Convivir implica ceder. Y yo ya había cedido demasiado. Le expliqué que no estaba borrando a nadie. Estaba poniendo distancia. Que convivir no puede significar aceptar humillaciones envueltas en buenas intenciones. Él asintió.
No totalmente convencido, pero cansado de discutir. Mientras tanto, Clara hablaba. Porque claro que hablaba. Yo no estaba en la conversación, pero me llegaban ecos. Que estaba decepcionada. Que no esperaba esa reacción. Que yo había exagerado. Que la había dejado sola. Esa última fue la más interesante. Sola. Después de organizar una boda falsa con decenas de personas, proveedores, un actor y una audiencia completa. Estaba sola. Ahí entendí que Clara no temía perderme. Temía perder control. Un día, una prima me llamó. Con esa voz de no quiero meterme, pero me voy a meter. Me dijo que Clara estaba yendo a terapia. Que estaba trabajando sus traumas. Que tal vez ahora sí entendía. Escuché en silencio. Luego pregunté algo muy simple. ¿Pidió perdón? Silencio del otro lado. Eso respondió todo. Porque ir a terapia no te vuelve automáticamente consciente. A veces solo te da nuevas palabras para justificar viejos comportamientos. Y Clara siempre fue buena con las palabras. Algo cambió en mí durante ese AO. Me volví más observadora. Empecé a notar cuántas cosas había normalizado solo porque venían de familia. Comentarios pasivo-agresivos. Consejos disfrazados de preocupación. Pruebas emocionales innecesarias. El matrimonio falso no había sido una excepción. Había sido el clímax. Isen también cambió. No de mala manera. Se volvió más protector de nuestros límites. Empezó a decir no sin explicaciones largas. Aprendió que pasar una prueba no significa que nunca estuviste en riesgo. Significa que alguien creyó tener derecho a ponerte a prueba. Y eso, por sí solo, ya es una traición. Una hora después, recibí un mensaje de Clara. Corto. Directo. ¿Podemos hablar? Lo leí varias veces. No sentí ansiedad. No sentí culpa. Sentí distancia. Respondí horas después. ¿Para qué? Tardó en contestar. Cuando lo hizo, dijo. Para cerrar. Cerrar. Esa palabra que algunos usan para evitar decir pedir perdón. No respondí. Porque no todo necesita cierre compartido. Algunas cosas se cierran cuando decides no volver a abrirlas. Hoy, cuando recuerdo aquella boda, ya no siento vergüenza. Siento incredulidad. Incredulidad de haber estado rodeada de gente, música, flores. Y no haber visto la manipulación por lo que era. Pero también siento gratitud. Porque no todos los engaños destruyen. Algunos revelan. Si algo me enseñó esta historia es esto, mis amigos. Quien dice amarte no debería necesitar probarte. Quien dice protegerte no debería humillarte. Y quien cruza límites en nombre del cuidado, no está cuidando a nadie. Ahora dime tú, ¿dónde pondrías el límite? ¿Volverías a hablar con alguien así solo porque comparte tu sangre? ¿O elegirías la paz, aunque duela? Comenta ahí, mis amigos. De verdad quiero saberlo. Porque si algo aprendí de todo este absurdo, es que a veces la historia más irreal es la que finalmente te devuelve a la realidad. Si esta historia te hizo abrir los ojos, reír de lo absurdo o pensar esto no puede ser real, entonces haz lo obvio. Mis amigos, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este drama con esa persona que siempre dice yo jamás permitiría algo así hasta que le pasa. Aquí contamos historias incómodas, absurdas y demasiado reales como para ignorarlas. Y si te quedas, te prometo una cosa, esto recién empieza.